Dios los bendiga. La iglesia de nuestros días está siendo testigo del cumplimiento de Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, el principio del libro del Apocalipsis, por lo que podemos ver que la venida de Cristo a buscar a su iglesia en las nubes está a punto de tener lugar. Pero en este tiempo también la Biblia nos venía advirtiendo de un fenómeno muy peligroso y muy delicado que afectaría el seno de la iglesia, llamado la apostasía. Desde este breve video pretendemos explicarle de qué manera ha sido cimentado y ha echado fundamentos el imperio de la apostasía, de qué manera ha establecido el sutil engaño que tiene presos a millones y millones de creyentes a lo largo del mundo, que aún creyendo hacer el bien están sirviendo a falsas doctrinas, a corrientes de error o a doctrinas de demonios, como la Biblia bien expresamente lo indica. Este video aborda el origen y la forma en que podamos ser libres de la apostasía. Para comprender cómo ha sido establecido el imperio de la apostasía, podemos utilizar como ejemplo una enfermedad emblemática y simbólica de nuestros tiempos, el SIDA o HIV. Esta enfermedad se caracteriza por afectar y destruir el sistema inmunológico en el cuerpo humano. Todas las personas que lo padecen finalmente sucumben o mueren a causa de una gripe, de una pulmonía o de una hepatitis o de enfermedades básicamente más simples o de menor complejidad. De la misma manera, lo que hace que se pueda cimentar o establecer el imperio de la apostasía en estos últimos 20, 30 años hasta la fecha en el seno de la iglesia es el mismo mecanismo. Se han establecido sistemas que destruyen la defensa natural con la que Dios proveyó al creyente para repeler todos los ataques de falsas doctrinas, así como el cuerpo humano tiene un sistema o mecanismo inmunológico que echa fuera todo lo que es ajeno al cuerpo. El SIDA trabaja de esta manera y de la misma manera se ha establecido el imperio de la apostasía, destruyendo y despojando al cristiano de todos los mecanismos naturales de defensa con los cuales Dios nos había provisto para estar atentos y cuidarnos de todo engaño del enemigo. Los tres pilares sobre los cuales se asienta la plataforma que da origen al imperio de la apostasía son básicamente y fundamentalmente los tres pilares fundamentales. Uno es no juzguéis. El segundo es estar sujetos a vuestros pastores. Y el tercero, no toques al ungido. Todos principios bíblicos que en sí mismos son bendición, pero si uno los saca de contexto son peligrosos, como resultaron ser estos que fueron utilizados como cimiento de este gran imperio que hoy padecemos, que es la apostasía. En primer lugar es no juzguéis. La Biblia se refiere, Jesús dijo, no juzguéis, porque con la misma vara que medís serás medido, o de la misma manera que juzgás vas a ser juzgado. Pero también la Biblia y Jesús mismo dijo, juzgad con justo juicio. ¿Qué significa esto? ¿Que se contradice la palabra del Señor? No. Lo que significa es, cuando Jesús dice no juzguéis, está hablando de no hacer leña del árbol caído, no usar saña con el que cayó, con el que trastabilló. Pablo lo amplía y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. No se refiere a no emitir juicio final de valor respecto de la persona.
Pero la Biblia nos alienta y nos indica que debemos juzgar sobre cuestiones de doctrina, sobre cuestiones de la palabra de Dios. Ahí radica fundamentalmente el error que después da como resultado la apostasía. ¿Por qué? Pablo decía, si yo o algún ángel del cielo os predicase otro evangelio, sea anatema. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿O qué implica lo que Pablo dice? Dice, examinen lo que yo les digo, escudriñen lo que yo les digo, júzguenlo a la luz de la palabra del Señor. No, Pablo está diciendo, no soy infalible. Aun siendo él apóstol, él no era infalible. En el credo católico existe lo que se llama o se conoce como infalibilidad papal. Eso en la iglesia cristiana no existe. Desde Lutero hacia adelante, todos podemos cuestionar. Esa fue la gran reforma de Lutero, que todos tengan acceso a la palabra del Señor, que todos tengan acceso a la verdad y puedan examinar, como dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno en su primer carta a los tesalonicenses. Ese es el primer pilar. Cuando se refiere a no juzguéis, no se refiere a no analizar la doctrina que el supuesto ungido, o el supuesto apóstol, o el supuesto pastor, o el pastor están enseñando. Muy por el contrario, la Biblia exalta o resalta el ejemplo de los hermanos de Berea en el libro de los Hechos, que una vez que Pablo terminaba los mensajes, o durante el tiempo que duraban los mensajes, ellos diligentemente escudriñaban a ver si lo que les había dicho el apóstol se sujetaba y se ceñía a la verdad fundamental de todos los siglos, que es la palabra de Dios. Entonces ahí radica la primer gran mentira o la primer gran sutileza mediante la cual la apostasía está haciendo estragos al día de hoy dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque debemos juzgar, debemos examinarlo todo y retener lo bueno, como también dice la palabra de Dios. Por eso, juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Siempre tenemos la palabra profética más segura. Pedro nos decía, tenemos esta palabra profética más segura. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que debemos someter todo lo que dice cualquier persona, cualquier ser humano a la luz de la palabra de Dios. Eso por un lado, dar por tierra con el no juzguéis, mal utilizado y fuera de contexto, que se vino usando por años y años y años y producen estos daños, el principado de la apostasía. El segundo pilar, que es también muy importante, es estar sujetos a vuestros pastores. Claro, también es un principio bíblico, y estar sujetos al pastor implica y es bendición, y aparte es obediencia a la palabra de Dios. ¿Pero qué? Estar sujeto al pastor siempre y cuando el pastor esté sujeto a la palabra de Dios, porque la Biblia también habla de una sujeción, sujetos los unos a los otros. Es decir, ¿se contradice la palabra del Señor? No. A cada uno el Señor, según su gran sabiduría, estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Pero qué? Son distintas funciones dentro del cuerpo, pero la Biblia habla de estar sujetos los unos a los otros. Entonces, el cuerpo así va creciendo juntamente y cada parte le da crecimiento a la otra y bendice y ayuda a la otra. No es que crece primero el líder y después crece el pueblo. Por otra parte, la cabeza del cuerpo es Cristo y no los pastores, no los líderes, no los apóstoles. Que el concepto de sujeción tiene que ser profundamente revisado. ¿Por qué? ¿O qué es lo que yo le digo a mi pequeña congregación? Ustedes deben estar sujetos a mí en tanto y en cuanto yo esté sujeto a la palabra de Dios. Es un desafío para cada cristiano saber si lo que yo estoy enseñando o lo que el pastor está enseñando se ciñe a la verdad fundamental que es la palabra de Dios.
porque si no, el deber de ese creyente es no estar sujeto a un pastor que lo está llevando por un camino de error, por una doctrina de demonio. No estoy hablando de buscar pastores perfectos y sin defectos, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo examinar la doctrina, lo que se enseña. Uno no puede estar sujeto a un pastor por el simple hecho de que es pastor, o porque tiene credenciales, o porque tiene renombre, o porque se ha confundido el concepto de sujeción. La Biblia cuenta claramente en el libro de los Hechos, cuando la cúpula, el Sanedrín y la autoridad religiosa de ese tiempo juntó a los apóstoles y les dijo: no hablen más en nombre de ese Jesús de Nazaret, no lo mencionen más. Y ellos fueron muy claritos: nos es mejor, nos conviene, nos es necesario estar sujetos a Dios y no a los hombres. Entonces, en la Argentina se conoció algo como obediencia de vida, que fue una ley que exoneraba a los militares que cometieron crímenes de guerra en tiempo de proceso militar, de dictadura militar, argumentando que ellos eran víctimas de la orden de su superior. Y fueron absueltos muchas veces, después fue derogado, fue un tema muy complejo. Pero esto, la obediencia de vida, no existe en el Evangelio, porque nosotros somos llamados a perder la vida si la verdad del Evangelio se está flagelando, aún con la vida. Entonces no podemos decir porque el líder dijo, o porque el profeta dijo, o porque el apóstol dijo. Si el apóstol, el pastor, el profeta o cualquiera fuera del ministerio no se sujeta a la palabra de Dios, el deber del cristiano es salir de ahí, salir de ese lugar. La Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Por esto es una responsabilidad grandísima de cada cristiano de volver, y si este es el caso, aunque sea congregarse en las casas, volver a reunirse en las casas, porque que esto no es excusa para ninguno de los que hoy no se congrega con la excusa de que la iglesia en general está mal o que está lleno de falsas doctrinas. Porque sí es cierto, y la Biblia nos lo advertía, que esto iba a suceder. Sin embargo, la responsabilidad del cristiano de este tiempo es aún mayor. Dios nos ha elegido para este tiempo, este momento de la historia, bastante difícil, llamado como un tiempo peligroso, un tiempo minado por la apostasía dentro de la iglesia. Finalmente, el tercer pilar sobre el cual se asienta la base para que se establezca el principado de la apostasía, lo vamos a llamar: no toques al ungido. Sacando de contexto esta historia, donde Saúl persigue a David para matarlo y una noche queda a merced de David. Saúl estaba durmiendo y David lo encuentra con uno de sus ayudantes, de sus laderos, y lo tiene ahí a tiro para liquidarlo, para terminar con la vida de Saúl. Incluso el compañero de David le dice: déjame traspasarlo con su propia lanza, y David le dijo: no, ¿cómo habré de tocar yo al ungido de Jehová? Entonces cuenta la Biblia que corta el manto de Saúl mientras dormía y se lleva ese pedazo de tela y la lanza. Y la Biblia nos dice que David se turbó. David se turbó. Entonces usan quienes pretenden hacer ejercicio de la manipulación de este ejemplo, diciendo: no toques al ungido porque vas a ser turbado. Pero David fue turbado porque ese hombre que estaba ahí, a pesar de que lo buscaba para matarlo, era el padre de su mejor amigo. Era el hombre, a pesar de todo, al quien él amaba, porque había sido el primer rey de Israel y quien había dado victorias, muchas victorias al pueblo de Israel. Y además, si hay alguien importante en la vida de David, fue Saúl, porque fue por mediante quien él fue promovido para después ser ungido como rey, para ser sucedido como rey. Así que pretenden decir que el que se turba por tocar al ungido
va a tener algún problema mental o perder el conocimiento o perder la razón, y hablan de turbarse en ese sentido, y no es este el sentido en que David se turbó. Pero más allá de eso, se ponen en la posición de Saúl, y a aquel a quien cuestiona el liderazgo lo ubican en el lugar de David, que es el ungido, el próximo ungido, el que va a suceder al viejo rey. Porque si bien Saúl es un ungido, David es otro ungido. Pero esto no sería lo más grave, sino que a partir de la obra redentora de Cristo en la cruz, la Biblia también nos cuenta algo que no es un dato menor. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y a partir de ahí significaba que se terminó con la casta de sacerdotes y el pueblo. La división se rompió. Ya no había solo alguno que podía entrar a la presencia del Señor. Todos formaban ahora, a partir de ese momento, parte de los ungidos. Todos aquellos que reconocían la obra de Jesucristo en el Calvario eran parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Y entonces esa diferencia de los ungidos y el pueblo no aplica, y es una de las grandes mentiras que se ha establecido en este tiempo. De esta manera, grandes predicadores, grandes artistas, grandes cantantes han venido haciendo y diciendo un montón de herejías y falsas doctrinas, y el cristiano, habiendo sido víctima de todo este mecanismo delicado y sutil que ha sido establecido como base, no ha podido defenderse. Y para colmo, aquellos que pretendemos señalar algún error somos vistos como herejes o como causantes de división. Pero la Biblia nos exhorta a discutir y contender fervientemente por causa de nuestra fe. En el libro de la carta de Judas, que nos dice contender fervientemente. También los apóstoles, cuando fueron llamados y arrestados por la autoridad principal de aquel tiempo, por el Sanedrín, por todos los religiosos de la época, y les dijeron: no hablen más en nombre de este Jesús. Ellos le dijeron algo que tiene que servirnos para abrir los ojos. Le dijeron: nos es necesario obedecer a Dios y no a los hombres, aún a costa de la propia vida, porque no podemos sujetarnos, no podemos no tocar a un ungido. Primero, que uno no lo está tocando en la persona, uno está denunciando o debe denunciar y resaltar y marcar y señalar la falsa doctrina. Si uno empieza a aceptar la infalibilidad del líder que está hablando, entonces ya cuestionarlo, el principio de la apostasía es cuestionar lo que dice el líder, es rebeldía. Oponerme a lo que dice es causar división, y no tiene nada que ver con causar división, sino con defender la sana doctrina. Los que aceptan el Evangelio de Jesucristo son ungidos por el Espíritu Santo, y la unción del Santo permanece en vosotros. Entonces ya no hay diferencia en no toques al ungido, porque el ungido somos todos. El ungido es tanto el que predica y el que expone la palabra del Señor, como el que la está escuchando y tiene a Jesucristo en su corazón. No hay algunos ungidos y otros no. Esa es la gran falacia, una de las grandes falacias, uno de los tres pilares más importantes donde se asienta la apostasía. De esta manera, estos tres pilares que constituyen la base que podemos llamar manipulación, una plataforma donde después los falsos maestros han construido el imperio de la apostasía, han dejado desprovisto a todos los cristianos y a la iglesia de los mecanismos naturales, de los anticuerpos. Recordemos que el cuerpo es una de las figuras que usa el apóstol Pablo para ilustrar a la iglesia. Hemos creado o hemos permitido o ha sucedido, como la Biblia lo profetizaba en Tesalonicenses, que suceda o nazca la apostasía entre nosotros. Cristianos que han aceptado todo lo que les han enseñado, normas humanas, herejías destructoras, doctrinas de demonios, sin la facultad o la habilidad
o las herramientas para defenderse de los ataques del diablo. Así, de esta manera, el humanismo, la exaltación del yo, el materialismo, la realización, el tú puedes, el alcanza tus metas, con Cristo es posible, si crees todo es posible, y un montón de versículos fuera de contexto, hemos inventado un nuevo evangelio, diluido, ayornado y transformado a este siglo, donde nos han dicho, hasta el hartazgo, ejemplos de gente que no se congrega en la iglesia y deja su diezmo y es prosperado y es bendecido. Valga decir, prostituir el evangelio. Es decir, a mí no me importa si ese es o no cristiano, convertido o no. Mientras traiga su diezmo, es de bendición para la iglesia y es de bendición para él. Y la Biblia, el evangelio, es muy, muy diferente a todo esto que vivimos y que escuchamos hasta el hartazgo de alcanza tus metas para prosperar, cumple tus sueños. La Biblia dice que Jesús les dijo a sus discípulos: el que no se niega a sí mismo y no deja todo y no se aborrece a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Esperamos que este video haya sido de bendición para su vida y realmente aporte herramientas para que podamos ser libres de este engaño y este flagelo que tanto afecta a la iglesia de nuestros días. Próximamente subiremos la continuación de este apasionante y profundo estudio sobre el imperio de la apostasía. Que Dios lo bendiga.